Compañeros, bienvenidos a esta nueva capacitación de EPPs, su importancia, orden y limpieza. Objetivos de la capacitación. Esta capacitación tiene como objetivo concientizar a nuestros colaboradores sobre el uso y la importancia de los EPPs. Así también revisar el tema de orden y limpieza y la importancia en sus zonas de trabajo o en sus puestos de trabajo. EPPs, definiciones, importancias y su modo de uso. ¿Qué son o qué significa EPP? Por la sigla significa equipos de protección personal. Estos equipos de protección personal de diferentes aplicaciones son aquellos que nos protegen de no tener alguna lesión durante nuestra jornada o nuestro periodo de trabajo. Estos hacen que se disminuya el grado de exposición ante un riesgo. Los equipos de protección personal, si bien es cierto, nos sirven para cubrirnos y protegernos, pero estos no evitan que suceda un accidente, ¿no? Que se materialice un peligro, ¿no? Que haya riesgos, no evita eso. Sin embargo, ayudan considerablemente a que si el peligro se materializa, ¿no? Y hay un accidente, un incidente, con el equipo de protección personal, estas lesiones pueden ser un poco más leves. En muchos de los casos no va a pasar más allá de un simple incidente y no va a ser un accidente. Es por eso que tenemos que conocer y saber cómo usarlos y cuál es su importancia. Vamos a revisar aquí dentro de lo que son EPPs, los EPPs más básicos que necesitamos para trabajar en una zona de producción o dentro de una empresa. Uno de ellos es el casco, ¿no? Que todo el mundo lo conoce, que todos lo conocemos, que muchos de nosotros lo usamos, los lentes de seguridad, los protectores respiratorios, el protector auditivo, los guantes de diferentes tipos, definitivamente, cada uno de ellos es para cada actividad, los zapatos de seguridad con su respectiva punta de acero y los barbiquejos que van de la mano con los cascos. Vamos a pasar ahora a conocer un poco lo que es los cascos de seguridad. ¿Qué son los cascos de seguridad? Son esos dispositivos que nos colocamos en la cabeza, en algunos casos de diferente forma, por el tipo del origen o del fabricante del casco, pero estos sirven para poder evitar los impactos o los posibles impactos durante nuestra actividad de trabajo, sea porque se cae alguna herramienta o algún artículo o alguna partícula de metal desde un nivel más elevado, o porque estamos pasando cerca a puentes, a material que está en construcción, y a la hora que volteamos, giramos, no nos damos cuenta y nos golpeamos con eso. Entonces los cascos nos sirven para eso, ¿no? Otro de los puntos que se necesita para usar bien el casco es usarlo con un sujetador hacia la barbilla, los conocidos como los barbiquejos. Estos son, o esto es lo que es un casco de seguridad. Vamos a definir un poquito, a conocer un poquito cuáles son las partes del casco de seguridad. Inicialmente, si empezamos desde la izquierda hacia la pantalla, tenemos el ala, que es la parte de atrás, la parte de contorno, es una pequeña alita que hay del casco. Tenemos la parte conocida como la concha o como el casquete. Tenemos la visera, que es como si la visera de un gorro, de un jockey, ¿no? En la parte interna tenemos todo lo que es el arnés de protección, ¿no? En la parte frontal está la banda para el sudor, es una banda que va pegada a la frente y que nos sirve para evitar que el sudor caiga hacia nuestros ojos. Después está la parte de la hamaca, que son esas cintas que están en las partes internas del casco, que hacen que nuestra cabeza no choque con el casco. Esto va a hacer que nos proteja, que haya un espacio entre el casco y la hamaca, para que si nos cayera algo desde arriba no nos impacte directamente hacia nuestra cabeza,
¿no? Después tenemos la nuquera, que es donde está el tafilete o el regulador. Y después tenemos los dispositivos de suspensión, que es donde este arnés se engrapa en el casco para que se pueda usar de forma correcta, ¿no? Y finalmente tenemos el barbiquejo, que es el que se sujeta una vez que todo esto ya está armado, se sujeta hacia por debajo del mentón para que el casco no se pueda caer en caso de algún movimiento brusco que nosotros realicemos. Los lentes de seguridad. Los lentes de seguridad son unos dispositivos que nos colocamos nosotros para proteger nuestra vista, son unos lentes propiamente dicho, ¿no? Existen algunos dispositivos que se llaman sobrelentes. Estos definitivamente son unos lentes que nos ponemos, o unos sobrelentes que nos ponemos las personas que tenemos lentes de medida, ¿no? Lentes para ver de lejos, de cerca, y nos ponemos unos sobrelentes sobre nuestros lentes de medida para poder protegernos, ¿no? También. ¿Qué nos protege? Nos protege a la vista, a los ojos, sobre el ingreso de partículas, ¿no? De diferentes tipos, de madera, de metal, ¿no? En algunos trabajos es necesario equiparse con una careta completa para la protección de ojos y para la protección del rostro. ¿Qué pasa si no uso correctamente mis lentes de seguridad? Aquí tenemos algunas enfermedades o accidentes por el no uso o por la falta del uso de los lentes de seguridad. Uno de ellos es el ojo seco, ¿no? Que ahí lo podemos ver en la imagen, ¿no? Por el ingreso de partículas y algunos otros elementos. Tenemos la queratitis actínica, que es la típica quemadura de la córnea, ¿no? Esto se produce por la radiación ultravioleta, por las soldaduras, por todos esos aspectos, ¿no? Los traumatismos, que son el ingreso de un cuerpo extraño bajo el párpado y donde se va lacerando toda la parte de la córnea, la vista, por el roce. Y esto normalmente a veces sucede por las esquirlas volátiles a la hora que estamos haciendo un agujero, por ejemplo con el taladro hacia una pieza metálica, o estamos haciendo un esmerilado, un lijado, ¿no? También tenemos otra enfermedad o otro problema en la vista, que es el causticaciones, ¿no? Que son quemaduras por líquidos o gases abrasivos. En algunos de los casos, algunas personas trabajan en algún ambiente o en alguna zona donde necesite trabajar con elementos químicos, ¿no? Elementos abrasivos o ácidos alcalinos, y siendo estos últimos, los ácidos alcalinos, son los más graves, ¿no? Que inclusive pueden penetrar profundamente el ojo. Entonces, para eso necesitamos nosotros protegernos con los lentes de seguridad, definitivamente con las especificaciones correctas para cada actividad y para cada tipo de protección, ¿no? Para eso tenemos que tener en cuenta de una manera muy importante nuestra identificación de peligros y evaluación de riesgos. Protectores respiratorios o protección respiratoria. Tenemos diferentes tipos de protectores respiratorios. Dentro de ellos son los que descartables. En este caso tendrían que ser las mascarillas que normalmente usamos para la época del COVID. También tenemos los respiradores media cara. Estos sí son reutilizables. Lo que se desecha son los filtros que van hacia los lados. Igual los respiradores de cara completa, ¿no? Tenemos ahora en esta capacitación estamos mostrando 3 tipos de respiradores. Estos nos protegen de impurezas para que no lleguen a ingresar a nuestro sistema respiratorio, ¿no? Puntualmente es eso, protección respiratoria para todo tipo de impurezas que no ingresen a nuestro sistema respiratorio y no se alojen dentro de nuestros pulmones. Dentro de lo que son los protectores respiratorios, tenemos que conocer qué tipos de filtros y cartuchos podemos utilizar para las diferentes
para la exposición ante diferentes elementos, ¿no? Tenemos los cartuchos de vapores orgánicos, gases, ácidos, cloruro de mercurio, multigas, entre otros, de acuerdo a la actividad que nosotros vamos a realizar. Tenemos que saber bien qué tipo de cartucho es el que nos están dando y si nos va a proteger, no por el simplemente hecho de darnos un protector respiratorio de media cara o de cara completa y nos dicen sí, acá están sus filtros, pero si nosotros no conocemos que ese filtro nos pueda proteger, por ejemplo, de gases y ácidos y solamente son para vapores orgánicos, definitivamente es como si no estuviéramos protegiéndonos de ninguna manera. Algunas enfermedades frecuentes por el no uso de protector respiratorio es la silicosis, ¿no? Son enfermedades del pulmón producidas por la aspiración de polvos y partículas de metales, no conocidas también o realizadas dentro de las labores relacionadas con la minería, el mármol, construcción y otras actividades también conexas, ¿no? La visinosis causada por la inhalación del polvo y fibras textiles, ¿no? Eso se ve más en las empresas textiles, donde la fibra del algodón es muy volátil, ¿no? Todo el personal debería estar protegido y con su protector respiratorio. Y otra de las enfermedades que es más común es la bronquitis, ¿no? Esta es la inflamación del recubrimiento de los bronquios, ¿no? Esto también se produce por la excesiva exposición o ingreso a nuestras vías respiratorias de polvos y de diferentes partículas. Protección auditiva. Si vemos las imágenes, vemos diferentes tipos de protectores auditivos, tanto de los premoldeados, de los que son tipo orejera, los semi-insertos, las orejeras que están ya incluidas dentro de los cascos y los protectores auditivos moldeables, ¿no? Que son una especie de unos taquitos que tú lo ingresas en la vía auditiva, ¿no? En el oído, en la oreja, y ahí te los colocas para que mitigar la cantidad de ruido que ingresa a nuestra vía auditiva, ¿no? ¿Esto qué hace? Evita que nuestro sentido auditivo tenga daños producto del excesivo ruido que puede generarse en una zona de trabajo o por un ruido constante. De repente el ruido no es tan fuerte, es tolerable, pero si ese ruido lo tienes todos los días y 8 horas al día, definitivamente te va a generar aún daño en el sistema auditivo, ¿no? Vamos a revisar un poquito lo que es dentro de la protección auditiva, la intensidad del sonido percibida por el oído humano, ¿ya? Si bien es cierto, tenemos una escala del 0 hasta el 140 decibeles, porque el tema del sonido se mide en decibeles, podemos ver que hay una zona que está demarcada de verde, que es hasta 80 decibeles, 79 decibeles por decirlo así. Es sonido que es asequible para las vías auditivas, para el oído humano, y el escucharlo a ese nivel de fuerza no nos va a generar ningún daño, no tenemos ningún riesgo, es aceptable, ¿no? Después tenemos ya entre los 80 y 90 hay un límite ya muy corto donde sí puede perjudicarnos a nuestro sistema auditivo, ¿ya? Después tenemos ya sonidos más fuertes o más nocivos, ¿no? Por ejemplo, el escuchar muy de cerca el mavertido neumático, ¿no? El que utilizan para romper el concreto de las paredes o de las pistas. Por ejemplo, las sierras de motor o de cadena, las perforadoras, ¿no? Es más, algunos otros sonidos como los que usamos día a día y que no tenemos contemplación de usarlos, y muchos de los jóvenes y muchos de nosotros le subimos todo el volumen, que son los audífonos para nuestra música, para escucharnos nuestros MP3. Ellos también están dentro del nivel rojo, ¿ya? Porque está dentro entre los 70 y los 100 decibeles.
¿Ya? Después de eso tenemos otra zona que es la zona guinda, donde ya sí definitivamente es un daño considerable el llegar a esos niveles, que es a partir de 110 a 140 decibeles, ¿no? 115 por decirlo así, de 115 a 120 a 140 decibeles. ¿Y cómo llegamos a escuchar ese tipo de ruidos? O más o menos para que hacernos una idea. Por ejemplo, ante una detonación de una explosión, de una granada, de un cartucho de dinamita, el despegue que hace un avión a la hora que sale en el aeropuerto, ¿no? Con los que están en el piso, definitivamente tienen que tener su protección auditiva, si no son ruidos que generan daños irreversibles, ¿no? El oído no se puede recuperar. O sea, no es que sane, sino que, bueno, tienen que ponerle algunos otros dispositivos después para que puedas escuchar bien, ¿no? Por ejemplo, la gente que está en el servicio militar, que son policías en las Fuerzas Armadas, el disparo de los fusiles, las sirenas de las ambulancias, de los patrulleros, cuando de un momento a otro comienzan a sonar y son estridentes, ¿no? Otra de las cosas también que se está viendo ahora último son los claxon de los camiones, esas cornetas que a la hora que los activan pues dejan sordo creo que a más de una cuadra, ¿no? De los que estamos presentes o estamos en esa zona. También eso están dentro de los 115, 110 hasta los 140 decibeles, ¿no? Y la exposición hacia esos sonidos de una manera consecutiva definitivamente nos generan un daño irreversible. A ver, algunas de las enfermedades o una de las enfermedades más comunes con respecto al tema de la audición es la hipoacusia, que es la pérdida parcial o total de la capacidad auditiva de todas las personas, ¿no? La pérdida de la capacidad de percepción. Hay algunas personas que van perdiendo la audición y uno se da cuenta porque tú le hablas de una forma normal y a un nivel de volumen normal y la persona voltea y dice, perdón, ¿cómo me dijiste? Entonces esa persona ya perdió un poco la capacidad auditiva. ¿Debido a qué? Debido seguramente a alguna exposición constante o debido a la falta de protector auditivo cuando ha estado haciendo alguna actividad. Bueno, el nivel del ruido ya sabemos que se mide en decibeles según el grado de pérdida. Se puede clasificar en pérdida conductiva o hipoacusia, que es el producido por un problema mecánico en el canal auditivo, la hipoacusia neurosensorial, que es ocasionada por una lesión en el oído interno y en el nervio auditivo, ¿no? A causa de la exposición excesiva de los ruidos. Otros de los equipos de protección personal más usados son los guantes. Y estos que evitan que nuestras manos se dañen por cualquier situación que se pueda generar, ¿no? Por objetos punzocortantes, por laceraciones o por el uso de alguna herramienta, ¿no? Los guantes son definitivamente nuestros mayores aliados cuando nosotros realizamos algún trabajo. Vamos a hablar un poco de los tipos de guantes. Tenemos algunos tipos de guantes en esta presentación, no todos definitivamente, porque existen diferentes gamas y diferentes tipos de guantes, pero los más usados y los más comunes son los que vamos a presentar. Dentro de ellos tenemos los guantes de nitrilo, que son ideales para proteger nuestras manos cuando trabajamos con materiales peligrosos o realizamos alguna tarea en la cual no queremos que se ensucien nuestras manos, ¿no? Normalmente estos guantes de nitrilo a veces son usados por las amas de casa para el tema del lavado de la ropa, el uso de la lavadora, para el personal, por ejemplo, de mantenimiento de las empresas usan estos guantes de nitrilo porque ellos utilizan materiales peligrosos, ácidos y algunos otros líquidos que se utilizan para la limpieza, ¿no? Entonces, también son usados para el tema en los hospitales, justamente por eso, por el tema de químicos y productos médicos o productos que puedan contaminar fácilmente. Tenemos otro tipo de guantes que es los guantes de badana, que son fabricados por cuero de animal, de cabra, ¿no? Estos guantes no son muy duros, no son muy rígidos, son flexibles, nos permiten la sudoración,
no embolsan la mano, por decirlo así, nos permiten la sudoración, son transpirables, son altamente transpirables, y son los que más se usan dentro de las organizaciones en la parte de producción, en la parte de mantenimiento, cuando entra personal nuevo a hacer algún tipo de trabajo dentro de las fábricas. Vamos a presentar otro tipo de guante, que es el guante anticorte. Este guante anticorte, definitivamente, como su nombre lo dice, nos protege ante cualquier corte o perforación. Estos guantes son especiales para resistir, por ejemplo, los cortes de una moladora, una perforación de clavos, de algún objeto punzocortante o algún objeto con filo, ¿no? Normalmente y bien usados los guantes anticorte en las empresas textiles, en las mesas de corte, donde tienen que utilizar esas máquinas de corte, donde por ejemplo, tienden todas las telas en diferentes capas, y comienzan a poner el molde y comienzan a hacer los cortes de forma manual con cortadoras, que son unas cuchillas bien grandes, ¿no? Entonces, ante cualquier situación en esa actividad o en cualquier actividad que se tenga que hacer corte, estos guantes nos protegen de una manera considerable, ¿no? Existen también otros tipos de guantes que pueden ser usados, ¿no? Dentro de esos son los guantes de látex, que protege también de líquidos y productos químicos, los guantes dieléctricos, que son utilizados mayormente por los ingenieros en electricidad, electrónica, la gente que se dedica a hacer trabajos en estaciones o subestaciones de energía eléctrica, de corriente. Tenemos otros guantes también, que son guantes específicos para la gente que se dedica a hacer la soldadura, o para los soldadores. Estos, aparte de proteger contra el calor, contra el fuego, el calor, también los protege de las chispas y de las salpicaduras de partículas de metal, ¿no? Por acciones, pues, del corte, del soldado y de las actividades que realizan los soldadores dentro de sus talleres. Otro de los implementos dentro de los EPPs también son los zapatos de seguridad. Obviamente nos cubren nuestros pies y nos protegen ante la humedad, ante sustancias calientes, ante objetos que estén por ahí puestos en una mala ubicación, en superficies peligrosas e inestables. Estos zapatos son de una suela resistente, en la cual no puede ingresar o no debe ingresar objetos punzantes como los clavos. Normalmente en las empresas de construcción, los clavos en las maderas, ¿no? Normalmente también en los talleres de maestranza, en talleres de metal mecánica, que se dejan partes o piezas de metal sobre el piso y pasamos y las pateamos. Entonces este zapato de seguridad debe contar con una punta de acero específicamente para cubrirnos los dedos de los pies, ¿no? Nosotros pateamos ese objeto de metal, choca metal con metal, no pasó nada en la parte interna. De repente por ahí hay un pequeño empuje, un pequeño dolor, pero es distinto si pateamos ese metal, por ejemplo, con una zapatilla o con un calzado que no tenga una protección de punta de acero, ¿no? Esto es lo que corresponde a los que es los zapatos de seguridad Pasamos ahora a ver el tema de orden y limpieza, que es muy importante dentro de toda actividad y dentro de toda zona de trabajo, ¿no? Lugar de trabajo, puesto de trabajo. El orden y la limpieza. Dos factores importantes, porque estos hacen que, si lo aplicamos de buena forma, vamos a minimizar todo tipo de riesgos de accidentes o de incidentes. Y convenientemente, un lugar ordenado y limpio aumenta el clima laboral, hace ver que nuestro espacio y ambiente laboral es adecuado para estar nosotros y mantenernos, y aumenta también la productividad, porque trabajamos de una mejor forma, de una manera más amigable con nuestro espacio y con nuestra zona de trabajo.
Eh, Algunos aspectos de orden y limpieza. ¿Por qué tenemos que mantener el orden y limpieza? ¿Por qué? Porque elimina lo que ya veníamos conversando, los riesgos de accidentes, de incidentes, mejora el aspecto donde estamos trabajando, aumenta la productividad, crea un clima laboral y ambiente de trabajo aceptables. Y el no tener o no mantener el orden y la limpieza dentro de nuestra zona de trabajo nos conlleva a lo que estamos identificando dentro de las imágenes, ¿no? Caídas, si no limpiamos de repente un pequeño derrame de aceite o de algún líquido, nos podemos resbalar, cajas mal apiladas, también herramientas que no están dentro de su sitio o en su ubicación, podemos patearlas, empujarlas, accidentarnos o accidentar a un compañero o simplemente deteriorarlas, ¿no? En diferentes casos, en este caso son herramientas, pero si fueran algún producto para exportación o para mandarlo a un cliente, si estamos de una manera desordenada, es más, ni siquiera vamos a encontrarlo, ¿no? Sobre todo en el área de despacho, en el área de almacenes. Un tema muy importante que siempre yo recomiendo es hacer un análisis cuando no podemos mantener el orden y limpieza dentro de nuestra zona de trabajo. Nos sentamos, nos reunimos con nuestros compañeros que comparten con nosotros la zona de trabajo o el lugar donde estamos trabajando y empezamos a hacer un análisis, una lluvia de ideas de análisis y nos preguntamos, utilizamos la matriz de los 5 por qué, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no podemos mantener nuestra zona ordenada y limpia? Y ahí empezamos a desarrollar el análisis de la matriz de los 5 porqués para poder definir por qué no podemos mantener el orden y la limpieza. Siempre es bueno observar que el origen de la falta del orden y la limpieza es en muchos de los casos porque si es, por ejemplo, por desperdicios o por material en desuso, es porque de repente se llenó el contenedor en donde nosotros lo acopiamos y hacemos la clásica de ponerlos en otras bolsitas y la ponemos al costado del centro de acopio, del tacho, del cilindro, del lugar donde estemos desechando los desperdicios y poco a poco vamos acumulando de bolsas y de cosas alrededor de ello y ya se comienza a desordenar. Y al caerse una de estas bolsas, pues definitivamente ya no se observa un sistema de orden y limpieza, ¿no? Y para ello, repito, debemos de analizar, ¿no? Qué tantos desperdicios nosotros desechamos diario y si el dispositivo para copiarlos es el adecuado o es de la capacidad adecuada para todo lo que nosotros vamos a colocar dentro de ese recipiente. Otro de los puntos que a veces se evidencia en las organizaciones de la falta de orden y limpieza es porque, si bien es cierto, damos la capacitación, compartimos con nuestro personal, le decimos cómo tiene que hacer, le hacemos sus instructivos, sus procedimientos, pero solamente queda ahí. Nadie hace una revisión posterior, no hay una supervisión, no hay, de repente por las actividades de la organización, las jefaturas están ocupadas viendo el tema de productividad y producción, pero se debe designar a un supervisor para que vaya a hacer la verificación del orden y limpieza en cada zona y en cada puesto de trabajo, ¿no? Si aplicas este principio de supervisión y las sanciones correspondientes, entonces es completamente convencido que este sistema de orden y limpieza va a trabajar de la mejor manera y todos vamos a empezar a tomar conciencia de la importancia del orden y la limpieza. Ahora, otro de los puntos dentro de las empresas es por qué no hay orden dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque definitivamente la organización no ha hecho un buen mapa o no ha hecho un buen layout de dónde van a estar delimitadas sus zonas de trabajo, sus zonas de acopio,
su organización interna, ¿no? Su layout, ¿no? Como lo conocemos, donde ellos tienen que definir ubicaciones para los centros de acopio de desperdicios, ubicaciones para herramientas, ubicaciones para los equipos. Se tienen que delimitar, se tienen que pintar, se tienen que poner rótulos para que todo el personal sepa que en ese lugar va, por ejemplo, las conocidas estocas, ¿no? Los montacargas hidráulicos manuales, por decirlo así, ¿no? Las estocas. Esta es zona de estocas, ya listo. Todas las estocas van en ese lugar. En el otro lado van zona de no sé, de combas, de martillos eléctricos, diferentes herramientas, ¿no? Zonas de acopio de, de productos en desmedro y diferentes tipos de ubicaciones de herramientas o artículos que nosotros tengamos que colocar o con los cuales nosotros trabajamos día a día, ¿no? Ese es el punto principal, ¿no? De tener una ubicación, una organización, un layout, delimitar y pintar las ubicaciones para poder colocar las cosas en un solo lugar cada vez que terminamos nuestro trabajo diario. Vamos a leer algunos beneficios de mantener el orden y la limpieza. Algunos de ellos ya lo hemos ido conversando y hablando dentro de esta capacitación. Una que es mejorar el aspecto de la zona de trabajo y el ambiente de trabajo definitivamente. Aumenta el espacio en el ambiente de trabajo y aumenta también nuestro espacio para movilizarnos sin que nos suceda un accidente o un incidente, ¿no? El otro punto dice, ¿no? Disminuye los accidentes de trabajo, que ya también lo veníamos conversando, mejora la productividad, facilita los controles de calidad, medio ambiente, control de orden y limpieza y todo tipo de controles que se quieran realizar dentro de una organización. Estos son algunos de los beneficios, hay muchos beneficios más, pero estos son 5 beneficios que hemos querido puntualizar dentro de esta capacitación de orden y limpieza. Bueno, compañeros, hasta aquí esta capacitación de equipos de protección personal y los sistemas de orden y limpieza. Gracias por acompañarnos, les saluda su amigo Gabriel Guayamares y nos vemos en la próxima capacitación.